De hoy seguimos con la serie en cual empezamos hace 5 semanas, titulada Jesús es superior, donde estamos expositivamente y exegéticamente, así se dice, ¿verdad? Exegéticamente, predicando versículo por versículo y capítulo por capítulo a través del libro de Hebreos. Así que les pido que abran sus Biblias, por favor, al libro de Hebreos. Tenemos en cuenta que este libro, esta carta, está escrito principalmente a un público original de un pueblo judío hebreo, principalmente creyentes judíos y también no creyentes judíos, como defensa que Jesús verdaderamente es superior. Por lo tanto, a lo largo de todo el libro tenemos comparaciones entre el nuevo pacto de Jesús y el antiguo pacto. Jesús como el nuevo pacto es el cumplimiento completo del antiguo pacto. Entonces, después de haberlo visto en las últimas semanas que Jesús es el verbo superior de Dios, también Jesús es superior que los ángeles, hoy vamos a ver el shock que era para los hebreos judíos, que Jesús es mejor que Moisés. Si seríamos judíos aquí todos, nuestra respuesta sería, ¡oh, no digas eso! Ahora, a primera vista, nosotros no somos cristianos, así que como cristianos del siglo XXI en América, leyendo nuestro título que Jesús es mejor que Moisés, puede que no sea algo significativo para nosotros, pero por favor comprenda conmigo que no hay nada más significativo que una declaración como la que es nuestro título para la audiencia hebrea original. Y a medida que leemos y desempacamos el texto de hoy, también nos daremos cuenta cuán significativo es para nosotros, porque podemos ver la distinción entre lo que es la ley de Dios y lo que es el evangelio de la gracia de Cristo, lo cual todos confundimos con mucha frecuencia en nuestras vidas, aunque no somos hebreos judíos. Así que empezando con Hebreos capítulo 3, versículo 1, vamos a leer, está en la pantalla, pueden seguir conmigo, dice: por lo tanto, hermanos, ustedes han sido santificados, y ahí es donde el autor presenta una realidad que es diferente al que sería para el que quiere seguir o participar a través de la ley de Moisés. Nunca llega uno a ser santificado, pero el autor está diciendo, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él fue fiel al que lo nombró, como lo que fue también Moisés en toda la casa de Dios. De hecho, Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, ahí estamos con la comparación, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. La pregunta que queremos hacernos sobre este texto para nosotros mismos es, ¿reflejan nuestras vidas que Moisés es nuestro camino para agradar a Dios o que Jesús es nuestro camino para agradar a Dios? Sé que todos nosotros responderemos, Jesús es nuestro camino, por supuesto.
si somos cristianos. Pero, ¿estás seguro de eso? Para responder esta pregunta adecuadamente tenemos que entender cómo es que los hebreos pensaban acerca de Moisés y cómo la persona de Moisés informaba la totalidad de sus vidas, así al igual que también informa nuestras vidas. El rol de Moisés es tan importante que las leyes gubernamentales, especialmente en los Estados Unidos, se basan en la ley de Dios entregadas a través de la representación de Moisés. Él es bien significativo en nuestro caminar, en nuestras vidas diarias. Pero vamos a hablar más sobre esto. Primero, fijémonos en nuestro texto las siguientes dos palabras del versículo 1, donde dice, el llamamiento celestial. Por lo tanto, hermanos, ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial. Ahora, ¿qué es este llamamiento? ¿De qué se trata este llamamiento celestial? Bien, para responder esto, primero hay que enfrentar la necesidad de cada alma humana, que toda alma humana carga dentro de sí mismo. Es la necesidad más profunda que todo ser humano tiene para llevar o llenar. Y es en Eclesiastés 3:11 donde identificamos esta necesidad, cuando dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo, Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, hablando de toda la humanidad, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces lo que podemos ver con este versículo es bien simple. Primero que vemos que Dios ha hecho todo, ¿verdad? Dios creó todo en su tiempo y su época, pero aquí estamos viendo una necesidad que en cada alma humana hay una conciencia dada por Dios de que hay algo más allá. Hay algo más grande, más eterno de lo que vemos aquí ahora en este mundo transitorio. Es algo más que nos lleva a querer desear de alguna manera o en algún lugar que hay algo después de la muerte. Y muchos ignoran esa realidad hasta que ocurre una tragedia. Pero es el misterio, también es el miedo de cada ser humano mortal, que tenemos una conciencia implantada divinamente, que en el alma tenemos que vive para siempre y que en este mundo no tenemos nuestro hogar final. Y ahí es donde empezamos a desarrollar nuestro llamado celestial. Sin embargo, en este mismo versículo, vemos que también hay un problema con esta necesidad que tenemos, que ningún ser humano tiene la capacidad de descubrir o llenar ese anhelo eterno. Por eso dice, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios en toda la eternidad. No podemos entenderlo. Quiere decir que siempre será un misterio escondida, a menos, diga conmigo, a menos que Dios elija a revelarnos lo misterioso o lo divino. En otras palabras, si Dios por su bondad no elige hablarnos o revelarnos como criaturas lo que es un misterio divino para cada alma humana, nunca la sabremos. Sin embargo, la buena noticia es que sí, Dios ha hablado. Y esto nos lleva de vuelta a ver rápidamente los versículos primeros que vimos en este libro, porque todo se construye en este libro un paso por paso. Y si vemos en Hebreos capítulo 1, otra vez, esto fue predicado por el pastor José, fue nuestro primer mensaje en esta serie. Dice, Dios, que muchas veces y de varias maneras, que dice, habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó
heredero de todo, por medio de Él hizo el universo. Versículo 3, el Hijo es aquí otra comunicación, resplandor de la gloria de Dios. Y también al final dice que Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Esta es la razón por la cual tenemos el privilegio de compartir en un llamado celestial, porque se nos ha dado la revelación de Dios. No tenemos que vivir nuestras vidas como unos perdidos o inseguros. Él nos ha dado su palabra viva, su revelación de sí mismo. Pero ahora hay otra pregunta que hay que hacer. ¿Qué hacemos con esta revelación? Si hay un llamamiento celestial, ¿cómo le respondo a ese llamado? Obviamente, nosotros no estamos en el cielo, estamos en la tierra, ¿no es verdad? Es un llamado celestial, pero yo no estoy en el cielo, yo vivo en la tierra. Quiere decir que ese llamado celestial no solo nos provee la revelación o la palabra de Dios, pero también nos tiene que dar una reconciliación a Dios. Tenemos que conectar lo que es terrenal y lo que es eternal. Y para poder lograr eso, sí tiene que haber una revelación para que podamos ver a qué estamos, a dónde vamos, pero a la misma vez, ¿cómo es que vamos a ir? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo reconciliamos lo que está separado entre la eternidad o lo celestial y lo que somos nosotros aquí en la tierra como pecadores? Y la realidad es que tanto Moisés, al igual que Jesús, ambos nos proporcionan una revelación y también un camino para compartir y vivir de nuestro llamado celestial. Ahora, podemos andar sobre el camino de Moisés para responder a nuestro llamado celestial, pero inmediatamente nos daremos cuenta de que todo ser humano siempre se quedará corto sobre el camino de Moisés. No quiere decir que el camino de Moisés es malo o defectuoso. En realidad, el camino de Moisés nos da el estándar del cielo. Dios no se va a desvaluar. El camino de Moisés es la perfecta ley de Dios. Pero nos quedamos cortos porque el camino de Moisés requiere una obediencia a la ley de Dios exacta, completa, perfecta y continua. Y Dios no va a cambiar, ni tiene que cambiar su estándar. ¿Me hago entender? Por lo tanto, si todos nos quedamos cortos, tiene que haber un mejor camino, ¿no es cierto? Si no estamos todos fritos, sin esperanza, porque nunca alcanzaremos al estándar del cielo o el llamamiento celestial. Por eso la buena noticia es que claro que hay otro camino. Es un mejor camino. Es revelada por la gracia de Dios. Y solo por fe podemos aferrarnos a ese camino. Es por eso que el punto de nuestro pasaje, así como el título del sermón de hoy, es Jesús mejor que Moisés. Porque es Jesús quien cumple el camino de Moisés en nuestro lugar, también cumpliendo plenamente el estándar del cielo en nuestro lugar. Y por fe es Jesús a quien nos aferramos como nuestro mejor camino. Por lo tanto, de nuevo, quiero ser bien claro con esto. Los seres humanos tienen dos necesidades principales para participar o compartir en el llamamiento celestial. Necesitamos una palabra o una revelación y necesitamos un camino o una reconciliación. Y ese es el punto número 1 de nuestro llamado celestial. Pero la pregunta que hicimos al principio es,
reflejan nuestras vidas, que Moisés es nuestro camino para agradar a Dios o que Jesús es nuestro camino para agradar a Dios. Llevándonos a nuestro segundo punto, la consideración celestial. La consideración celestial. Por eso dice, también continuando con el versículo 1, consideren a Jesús, apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Pero, ¿qué estamos considerando exactamente? ¿Simplemente que Jesús trajo la palabra y el camino hacia Dios? Sí, pero con más precisión que Jesús es la revelación exacta de Dios y que Jesús es la reconciliación exclusiva para Dios y para nosotros. De hecho, las razones dadas para considerar a Jesús como tal son, para que puedan entender los hebreos, Él dice que Él es nuestro apóstol, que significa uno que es enviado como la revelación exacta de Dios, pero también que Él es un sumo sacerdote, que quiere decir que es un mediador entre Dios y el hombre, quien ofrece un sacrificio para el que Él mismo sea la reconciliación exclusiva de Dios. La semana pasada se predicó más detalle de eso. Solo quiero leer para que entendamos más claramente. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por eso era preciso, esa palabra es importante, preciso, porque la ley hay que cumplirla precisamente para poder estar en el estándar del cielo. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Esto es lo que el autor nos está queriendo enseñar. Porque la audiencia a quien le está escribiendo, lo que estaba pasando es que tenían un ojo puesto en Jesús y otro ojo en su propia suficiencia sobre cumplir la ley. ¿Me hago entender? Yo sé que me estoy trabando en el español, pero yo lo leí antes y todo me salió bien. Me subo aquí arriba. Pero también para mostrar que el Espíritu Santo usa a los débiles, ¿ok? Ellos tenían un ojo en Jesús. Bueno, vamos a creer en Jesús. A la misma vez, el otro ojo mirando a su propia autosuficiencia sobre el cumplimiento de la ley. Y esa es la tensión con la que todos los cristianos luchamos en nuestras vidas diarias. Seamos cristianos hebreos, como el público de la carta, o cristianos gentiles, que son todos los demás, incluidos nosotros aquí hoy. Por eso nos estamos preguntando una vez más, ¿nuestras vidas reflejan que vivimos llevando la carga agotadora, imposible de cumplir, subconscientemente tratando de ganar un estatus más alto en nuestro cristianismo o en el favor de Dios a través de nuestras propias medidas y obras, que es lo que Satanás quiere para nuestras vidas? ¿O nuestras vidas reflejan que vivimos en la libertad y el descanso en las obras suficientes de Cristo en nuestro lugar, que es lo que Jesús quiere para nosotros? Encontrar descanso y paz, que tengo todo lo necesario en Cristo. Amén. Para llenar ese llamado celestial que está puesto en mi alma. Amén. Y libremente podemos confiar y obedecer a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, porque no tenemos que complacerle a Dios para que podamos hopefully, how do you translate? Hopefully, quisiéramos algún día que Dios nos acepte. Esperanza, hopefully, no hay. Ahora, esto no es fácil de aceptar para la audiencia hebrea,
porque estamos hablando para ellos de un enfoque totalmente nuevo hacia la vida. Yo creo que se dice un cosmovisión, ¿verdad? Worldview, diferente. Mucha gente aquí hoy, yo creo, no importa cuánto tiempo hemos servido al Señor, pero puede ser que necesitamos un enfoque nuevo hacia la vida para que podamos experimentar una verdadera libertad en nuestro cristianismo. Muchos cristianos viven de acuerdo a su definición de la ley de Moisés. Y lo que Jesús quiere es que podamos experimentar la libertad que viene a través de la gracia del Evangelio de Cristo. Es igual que cuando estaba hablando, nosotros en nuestra oficina de consejería, estaba hablando con una muchacha, y ella es alguien quien creció con padres buenos, que la amaban, pero sus padres habían establecido expectativas y normas para su crecimiento. Eso es algo bueno, algo normal. Pero surgió después que aún como adulta, que esas expectativas habían establecido el estándar para su vida, aún siendo una adulta. Hasta el punto de que ella se encontraba inconscientemente viviendo como una esclava a esas expectativas, incluso que sin sus padres estén presentes. ¿Me hago entender? No sea que lo que querían sus padres para ella sea malo, pero si no, nosotros vivimos como esclavos aún para algo bueno, nos olvidamos que hay un camino diferente en la gracia del Señor. Y esta es la tarea del autor de Hebreos, que podamos hacer la distinción adecuada entre la ley de Moisés y la gracia del Evangelio sobre nuestras propias vidas. Y lo hace comparando a los roles de Moisés y Cristo, como lo hizo hace semanas cuando comparó a los ángeles y Jesús. A primera vista responderíamos, por supuesto Jesús es superior a los ángeles. Por supuesto que Jesús es superior a Moisés. Pero no tan rápido, porque es fácil decir eso, pero no vivir de acuerdo a eso. Todos estamos predispuestos a vivir según el camino de Moisés a través de nuestra propia justicia y suficiencia. Porque admitir que vivimos en el camino o evangelio de Jesús es también admitir que hemos fallado. Amén. Y que hemos quedado cortos. Amén. Y que somos débiles. Right. Pastor José dice que somos losers. Y nosotros no nos gusta admitir eso de nosotros mismos. Nosotros queremos ser victoriosos. Queremos lucirles a todos que tenemos todo bajo control. Aún le queremos decir a Dios, no te preocupes Dios, tenemos todo bajo control. Entonces lo que hace el autor es que compara a Moisés con Jesús. Pero antes de mostrar a la superioridad de Jesús, demuestra a Moisés como punto número 3, un mayordomo celestial. Así que no aplasta a Moisés, lo reconoce. Versículo 2, que él fue al que lo nombró como lo que fue también Moisés en toda la casa de Dios. Sí, lo compara a Jesús como algo bueno, algo que trabaja juntamente con Jesús, son equipo. Y recordemos lo que significa la mayordomía de Moisés para los hebreos. Los mandatos de Dios para sus vidas eran sinónimos a la ley de Moisés. Toda bendición venía si cumplían los mandamientos de Dios a través de la ley de Moisés. Si no son obedientes a esa ley, no tienen bendición para la vida. Quisiera para poder apuntar con más detalle cómo veían a Moisés, vamos a leer Números capítulo 12, versículos 6 al 8. Esto nos va a dar un retrato, una imagen.
Y dice en el versículo 6, el Señor les dijo, escuchen lo que voy a decirles. Cuando un profeta del Señor se levanta entre ustedes, yo le hablo en visiones y me revelo a él en sueños. Pero esto no ocurre así con mi siervo Moisés, porque en toda mi casa él es mi hombre de confianza. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Él contempla la imagen del Señor. ¿Ven eso? Es la manera que veían a Moisés. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Este es el nivel de estima que los judíos le tenían a Moisés. Y es por eso, antes de resaltar a Jesús, el autor reconoce a Moisés como alguien de mucha honra. Pero no podemos quedarnos estancados en Moisés, porque si estamos atrapados en Moisés, será difícil entonces poder ver al quien Moisés al quien le está apuntando. Y interpretamos a Moisés como algo que no debe ser, algo más que un mayordomo celestial. Por eso la comparación al respecto a la posición de Jesús, vemos punto número 4, vemos el creador celestial. Y aquí está la comparación, versículo 3 dice en nuestro pasaje, de hecho Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés, así como el constructor de una casa recibe mayor honor que la casa misma. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios, apuntando a Jesús como Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, yo no conozco el boxeo bien, yo sé que el pastor José sí lo conoce, pero hay algunos que se declaran como el mejor boxeador de toda la historia. Yo sé que Muhammad Ali, ¿verdad? Cassius Clay decía, yo soy el más grande. Vamos a decir que tenemos un cuarto lleno de boxeadores, vamos a decir 4 boxeadores. Uno es Muhammad Ali y él dice, yo soy el mejor porque yo pude dominar a todos los que yo le peleaban. Hay otro, quizás vamos a decir, ¿quién? Mike Tyson. Mike Tyson se decía, yo soy el mejor. Yo soy el mejor porque nadie tiene más poder en mi puño que yo mismo. Yo lo noqueaba al quien se enfrentaba contra mí. Y el otro quizás sería Frazier, o el otro que se I'm the best. Otro que se dice que es el mejor es Floyd Mayweather. Y él dice que yo soy el mejor porque yo nunca he perdido una pelea. Muchos dicen que eso no es verdad, él no es el mejor. Y entonces tenemos a Jesús. Y ellos se miran a Jesús y le dicen, tú eres un boxeador, ¿por qué tú piensas que eres el mejor? Y Jesús dice, yo soy el mejor porque yo los creé a todos ustedes. ¿Ven quizás lo ridículo que eso suena? Que Jesús está en una conversación con boxeadores. Pero eso no es metáfora. Eso es exactamente lo que ocurrió. Jesús se hizo uno de nosotros y ahora tenemos un público que no lo están viendo a Jesús por quien Él es. Jesús creó la casa. Moisés era un fiel mayordomo, siervo de la casa. El constructor Jesús es mayor que cualquiera de sus herramientas. Jesús es superior a Moisés porque Jesús hizo a Moisés. Jesús es superior a las piernas, a los brazos, a los tumores, a los cánceres. Jesús es superior a la muerte. Jesús hizo los boxeadores y hizo a los Estados Unidos, donde todos esos boxeadores boxean. No es metáfora, es lo que Jesús hizo. Así que no solo es el creador celestial, punto número 5, Él es dueño celestial. Versículo 5 dice, Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios,
como testimonio de lo que se diría en el futuro. Ese era el propósito de Moisés. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. La palabra casa es de la palabra griega oikos, que se refiere a la habitación de personas, no a la construcción. Y lo que el escritor a través del Espíritu Santo está diciendo es simple. Claro que Moisés es importante. Claro que la ley de Dios es importante. Pero son como siervos, instrumentos para la casa de Dios. Puede haber sido un siervo de alto rango, pero su propósito es apuntar y servir al dueño, el hijo, el heredero. Quiere decir que cuando comparamos a lo que representa Moisés contra Jesús, el judaísmo sin Cristo, el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Pacto sin el Nuevo Pacto, se quedan incompletos. Me pone a pensar cuando algunos, incluyéndome a mí, se dicen, ¿fui a la iglesia hoy? O sabemos de algunos que dicen, vamos a ir a la misa hoy porque tenemos que hacer lo correcto para que Dios esté feliz con nosotros. ¿Es por eso que algunos de nosotros hemos venido aquí hoy? ¿Eso es el motivo por lo cual estamos aquí hoy? Porque entonces Jesús o Dios va a estar feliz con nosotros. ¿O es reconociendo el amor de Cristo, promoviendo nuestra libertad de adorar a Dios aquí hoy esta mañana? Una explicación bien clara de todo lo que he dicho se encuentra en Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice en la pantalla, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Si le creyeren a Moisés, dice el capítulo 5, 46, me creerían a mí porque de mí escribió Moisés. Ahora creo que es necesario que tenemos que aterrizar el avión. Podemos ver que hay un llamamiento celestial. Existe dentro de cada alma, cada ser humano. Por eso el autor quiere que tengamos una consideración celestial. No una consideración a través de la ley, una consideración celestial. Podemos mantener a Moisés y la ley como mayordomo celestial. Pero sobre Moisés, número 4, existe el creador celestial, quien es el dueño celestial. Punto número 6, quien nos trae la confianza celestial. Confiar en la ley no existe porque siempre nos quedamos cortos. No podemos tener confianza en nuestro cumplimiento de la ley. Entonces, punto número 6, ¿cuál es la confianza celestial? Y dice el último versículo, la segunda parte del versículo 6, y esa casa somos nosotros, somos parte del hogar de Dios, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. La confianza. Lo que está diciendo es que mantengamos un cierto tipo de vida, una continua confianza. ¿En qué? ¿En qué estamos confiando? Que Cristo nunca a nosotros nos va a desamparar. Pero una pregunta válida sería, ¿por qué necesitamos continuar manteniéndonos en Él? ¿Por qué tenemos que continuar aferrados a Él si ya como cristianos somos parte de su casa? Bueno, esta es la respuesta. Porque el autor de Hebreos quiere que cada uno de nosotros aquí vivamos una vida, no continuamente fijándonos si estamos cumpliendo la ley de Moisés o no, pero que vivamos la vida continuamente mirándolo a Jesús sobre cada compartimiento o área en nuestras vidas. Es lo que va entonces producir en nosotros el cumplimiento de la ley de Moisés, pero desde el corazón, desde el deseo.
Por lo tanto, hay muchas cosas prácticas que podemos hacer, como tomar medicamentos si estamos enfermos, como recibir consejería cuando tenemos tristezas o cargas. Y estas son prácticas que los cristianos pueden y deben aprovechar. Pero cuando enfrentamos lo espiritual, cuando enfrentamos problemas espirituales o problemas serios o problemas imposibles, es solo una confianza continua en Cristo que nos dará la perspectiva para agradar a Dios a través de la ley. Yo creo que este mensaje completo se puede resumir en un pasaje. Es escrito por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y lo encontramos en Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 12. Con esto termino. Dice, si lo pueden leer conmigo, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, basura, lo que dice, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar. Ahí me gusta esa palabra, porque es lo que dije al principio, experimentar la libertad del cristianismo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Nosotros pensamos que el cumplimiento de la ley propia, de alguna manera vamos a mejorar nuestro estatus de cristianismo. Pero aquí el fin es llegar a ser semejante a la perfección de Jesús en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Eso es confianza. Jesús es más grande que cualquier otro intento de conocer y estar con Dios, porque Jesús es el único camino de conocer y estar con Dios. Amén. Nosotros